Muy buen domingo tenga el día de hoy, 16 de marzo, en una emisión más de Plaza Cívica, donde le vamos a traer algunas de las noticias nacionales y locales más relevantes de esta semana. Noticias y análisis para que no le cuenten en las mesas familiares. Y sin mayor preámbulo, pasemos a la primera noticia, que tuvo mucho revuelo y que implica pues que le dieron la espalda a la presidenta Claudia Sheinbaum en este evento que hubo el domingo de la semana pasada, que fue un evento con motivo de los aranceles de Donald Trump, pero que se acabó convirtiendo en un festejo. Le llamó la presidenta, pues vaya festejo que le dieron a la presidenta, donde los principales liderazgos de Morena y del Partido Verde le dieron la espalda a la jefa de gobierno, a la jefa de Estado mexicana. Yo no conozco que esto haya sucedido anteriormente, al menos no en la historia moderna de México. El pretexto fue que se dejaron llevar por el momento, que estaban muy emocionados. Pues sí, estaban muy emocionados porque adivinen quién estaba ahí con ellos, no la presidenta, Andy López Beltrán. Así es, el hijo del expresidente López Obrador, que tiene el control del partido político y que por lo tanto le da mucho poder político a él y le da un disminuido poder político a la presidenta de la República. ¿Usted recuerda que haya habido algún presidente en la historia moderna de México que no haya tenido el control sobre su propio partido político? Ciertamente lo tuvo más o menos Fox, pero lo tuvo Calderón y lo tuvo Peña Nieto y lo tuvo López Obrador y lo tuvieron los presidentes priistas en las épocas del régimen autocrático en México. Claudia Sheinbaum no lo tiene. Ahora, esto también sucede en un contexto donde pues le han enmendado la plana a la presidenta. Por ejemplo, vemos esta foto de Andy López Beltrán con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, donde la presidenta se había apartado de él ante la problemática en Sinaloa y luego sale Andy López Beltrán tomándose una foto con él, básicamente dándole su apoyo. O la reforma al nepotismo, que la presidenta dijo va para el 2027 y en Morena, en el Congreso le dijeron no, esa va el 2030. O que todos se llegaron a disculpar con la presidenta de la República por haberle dado la espalda, menos, adivine quién, Andy López Beltrán. Entonces, pues esto le quita autoridad política a la presidenta y vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo esta historia. Finalmente ya van varias y esperemos pues que no siga así por el bien de la jefa de Estado mexicana. Y vayamos a la siguiente noticia, que es una terrible tragedia. De hecho, no hay palabras para describir la tragedia, el horror, el infierno que representa Teuxitlán. Es tan horrible que yo me atrevería a decir que es obligación de todo mexicano estar enterado de esta noticia. Pues básicamente un rancho de 5,000 metros cuadrados, un ranchote, a unos 60 kilómetros de Guadalajara, no estaba en medio de la nada, que estuvo operando por varios años. Pues ahí era un campo de entrenamiento del muy terrible Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no solo eso, un campo de exterminio. Había una especie de cámaras crematorias que recuerdan a estos campos de exterminio nazis. Pues ahora en nuestro país son historias de terror de cómo secuestran a jóvenes con ilusiones,
con novias, con novios, con familia, y se los llevan y los obligan a ser sicarios. Y si no quieren, los matan. Imagínense qué le está pasando al futuro de nuestros jóvenes mexicanos. No es raro que la excomisionada de búsqueda en el sexenio de López Obrador, que acabó muy mal con el expresidente, Carla Quintana, dijo que la juventud mexicana estaba desapareciendo. Así de terrible. Ahora, ¿dónde estaban las autoridades mexicanas? Estaba cerca de Guadalajara. Ya habían ido varias veces la Fiscalía de Jalisco, la Guardia Nacional, y no habían visto este terror. Tuvieron que ser los grupos de buscadores los que se dieron cuenta e informaron a las autoridades. ¿Dónde estaba el gobierno federal? ¿Dónde estaban los servicios de inteligencia mexicanos? No hay control sobre el territorio nacional. Y claro que por eso los gringos están diciendo, hey, ¿qué pasa? Allá al sur de nuestra frontera no están teniendo las autoridades mexicanas control sobre su propio territorio. Y sí, tienen mucho de razón, desafortunadamente. Por cierto, ya el expresidente López Obrador, en cuyo mandato sucedió esto, pues él ya está en su rancho muy seguro. Y Enrique Alfaro, el exgobernador de Jalisco de Movimiento Ciudadano, adivinen dónde está. Está en Madrid porque quiere aprender a ser director técnico de fútbol, porque es su sueño liderar a las Chivas del Guadalajara. Así nuestra clase política. Vayamos a la tercera noticia de la semana, que tiene que ver con las políticas de género, ahora que se cumplió el aniversario, el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo. Aquí hay algunas cosas importantes que notar. A ver, primero, pues habla muy bien del país que tengamos a nuestra primera presidenta mujer, independientemente de qué partido, o si está usted de acuerdo o no con ella, es positivo que haya llegado una mujer a la presidencia de la República. En muchos países avanzados, empezando por Estados Unidos, no lo han tenido. Ya tuvieron 2 candidatas a la presidencia, mujeres, en Estados Unidos y perdieron. Kamala Harris y Hillary Clinton. Las 2 perdieron, por cierto, ante Donald Trump. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ella dice que apoya mucho la agenda feminista y creó una Secretaría de la Mujer. Pero puso a cargo a una férrea morenista. ¿No hubiera estado mejor que hubiera puesto a una mujer apartidista, que no estuviera identificada con un partido político y que hubiese sido una reconocida feminista? ¿No hubiera estado mejor eso? Pero ahora la presidenta podrá decir, y muchos podrán decir que apoyan la agenda feminista y las cuotas de género y la Secretaría de la Mujer, pero ¿cuánto dinero, a ver ya así, a la hora de la hora, cuánto dinero le ha puesto la presidenta Sheinbaum a las políticas de género? Pues yo le voy a decir. En el presupuesto de egresos, que es básicamente toda la lana que se gasta el país en un año, ahí hay algo que le llaman anexo 13. Ahí están todos los programas de las políticas de género y tiene 3 apartados. El primero le llaman para la promoción de la igualdad. Y ahí se gasta el 95.2%, casi todo, el anexo 13. Pero ojo con algo. En este apartado de promoción de la igualdad están los programas sociales. Por ejemplo, el programa sociales para impulsar a los jóvenes o a los adultos mayores de 65 años. Entonces, pues es medio tramposón, la verdad, decir, ay, esas son políticas de género. Es tramposón. Pero sí tienen 2 apartados más. Estos sí son importantes. Estos sí son de política de género. El primero es para erradicar la violencia contra la mujer.
Recuerde usted que todos los días, mueren 10 mujeres mexicanas. Apuéstele, muchas de ellas simplemente por ser mujeres. Bueno, aquí le dedican solo el 4.7% del anexo 13. Y el tercer punto le llaman para erradicar la discriminación, que ciertamente hay muchísima en contra de la mujer mexicana. Y adivinen aquí cuánto le dedican, pues hagan las matemáticas. 0.1%. Entonces la presidenta Sheinbaum nos podrá decir que está comprometida con la mujer mexicana, qué bueno, pero a la hora de meterle lana, que eso es lo que hace la diferencia, pues no hay lana. Y ahora vamos con nuestro cuarto tema, muy importante, que tiene que ver, fíjese, con las oligarquías en el Congreso de la Unión, de esas que tanto dice combatir Morena y sus partidos aliados, y que ciertamente no combatieron los gobiernos del PAN y del PRI, ciertamente no lo hicieron. Pues fíjese, ¿se acuerda que le decía que le dieron la espalda a la presidenta Sheinbaum? Básicamente quienes le dieron la espalda fueron muchos de los congresistas de Morena. Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Adán Augusto, el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Manuel Velasco, el líder de la bancada del Verde en el Senado de la República y aliado de Morena. Y claro que María Luisa Alcalde, la presidenta de Morena, y obviamente Andy López Beltrán, que tiene realmente el poder en Morena. Bueno, fíjense, podemos ver desde otra óptica por qué le dieron la espalda a la presidenta. Y a mí se me hace porque además de estar ahí Andy López Beltrán, quien tiene el control del partido, y entonces los puestos de muchos de estos liderazgos de Morena no van a depender de la presidenta, los puestos en el futuro, sino de Andy López Beltrán. Pero además muchos de ellos ya han hecho muchísima carrera en el Congreso, y mucho indica que una vez que salga la presidenta Sheinbaum del poder en 2030, ellos le van a decir muchas gracias, nosotros aquí seguimos en el Congreso teniendo poder. Fíjese, Ricardo Monreal ha estado en el Congreso cuando le suma diputaciones y senadurías por muchos partidos en los que ha estado, él se ha dado de todo, 21 años, más los que le faltan como diputado federal. Manuel Velasco ha estado 15 años en total en el Congreso, más los que le faltan como senador. Adán Augusto López ha estado 8 años, más los que le faltan como senador. Y así se van a ir a una cámara, se van a ir a otra, etcétera, pero ellos van a seguir ahí. Hay un libro muy interesante que se llama Los Dueños del Congreso, escrito por Esteban David Rodríguez. Y ahí básicamente hace un recuento de las últimas décadas en el Congreso de la Unión, cómo podemos decir que hay democracia y que rotan los diputados y los senadores, pero que realmente a la hora de la hora son solo como 98 familias las que se han pues adueñado de los principales puestos en el Congreso de la Unión a lo largo de las últimas décadas en el país. Y entonces ahora podemos ver esa historia repitiéndose con estas oligarquías de Morena y partidos aliados. Entonces no necesitan a la presidenta. Para ellos seguir teniendo chamba y muy buenos puestos en el Congreso de la Unión. Las oligarquías en el Congreso, que se repiten también en el PAN y en el PRI y en otros partidos. Ese es un problema al que le vamos a dar seguimiento. Pues vámonos a nuestro siguiente tema, que tiene que ver, fíjese, si nos van a subir los impuestos o no.
Claro que le van a llamar de manera muy bonita reforma fiscal, pero la reforma fiscal implica eso. ¿Nos van a subir los impuestos o no? Pues yo creo que sí. Esa es mi apuesta y le voy a decir por qué. Según dicen los chismes de gente que sabe, que tiene información detrás de las bambalinas del poder, una de las razones por las cuales se fue el ex ya secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es que él constantemente pugnó porque hubiera una reforma fiscal, porque no tiene lana el gobierno federal. Pero en el gobierno de López Obrador, que él tomó los últimos años, y estos primeros meses de Claudia Sheinbaum, le dijeron no, no y no, hasta que él dijo renuncio, ya estuvo. Ahora, él también iba a quedarse un poco tiempo con Claudia Sheinbaum porque él sirvió como transición para que los mercados no se asustaran. Pero él tenía eso en la agenda y ya renunció. Pues ahora llega el nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador, que al parecer de todas maneras se dicen que él trae en la mira también una reforma fiscal. Ahora, Ricardo Monreal, recordemos el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ya ha dicho por ahí que se necesita una reforma fiscal, que el gobierno no tiene dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha negado, a diferencia de López Obrador, que pueda haber una reforma fiscal. Y fíjese, pues, ¿cuáles son los números? Mire, en el cuarto trimestre de 2024, una contracción económica de 0.6%. No teníamos una contracción así empezando un gobierno desde Ernesto Zedillo con la crisis de 1994. Las expectativas de crecimiento económico, según el Banco de México, han pasado de 1.2% a un mísero 0.6% para 2025. Banamex dice, vamos a crecer cero, nulo le llama. El déficit para 2024 estuvo en 5.7%. Es el déficit más alto desde de los últimos 19 años. Muchísimo. Y luego la deuda está en niveles históricos y el empleo está en números raquíticos. O sea, el empleo de febrero de 2024 a febrero de 2025 creció 0.6%. El empleo nunca había crecido tampoco desde 2020, pero ahí tuvimos la pandemia, y desde el 2008, pero ahí tuvimos la crisis financiera. Y ahora sin pandemia y sin crisis financiera, pues no hay chamba. Y el gobierno, pues no tiene lana. Y entonces, es mi apuesta, espero equivocarme, va a venir una reforma fiscal, vamos a ver en qué términos, antes del 2027, porque en el 2027 son las elecciones intermedias. Y puede ser que Morena ya no tenga mayorías en la Cámara de Diputados. Entonces, muy probablemente la presidenta va a pensar, ¿sabes qué? No me la voy a jugar, ya tengo las mayorías. Pues va a venir una reforma fiscal. Y esas nunca son populares. Y más cuando están destruyendo los organismos encargados de la transparencia, y viene esta reforma judicial que le va a quitar la independencia al Poder Judicial. Pero bueno, vamos a ver esto. No le vamos a quitar el dedo del renglón. Y ahora vamos con nuestra última noticia, realmente nuestras últimas dos noticias de política local. Hay mucho que decir, pero voy con la primera, que es el asesinato del pescador sanfelipense y supuesto líder del cártel de la Totoaba, Sunshine Rodríguez. Él fue asesinado, le dieron como 40 balazos en Mexicali, que Mexicali ha sido una ciudad muy relativamente segura. Claro que su valle tiene serios problemas de inseguridad. Pero esto se suma a la muerte de 3
pescadores ensenadenses, líderes del sector de la pesca. Y hagamos memoria. Primero, Servando Valenzuela, asesinado el pasado 3 de diciembre. Pero en ese mismo año asesinaron también a Emilio Manjarrés el 12 de junio pasado y a la lideresa de Cana Pesca, Minerva Pérez Castro, el 8 de julio. Ahora, el gobierno del estado ha dicho una y otra vez que va a haber justicia, que no va a haber impunidad, que han agarrado a los asesinos de estos líderes pesqueros. A ninguno. Y esto se suma con que Baja California tuvo la segunda tasa de mayores homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes en enero y en febrero de este año. Pero la segunda noticia local tiene que ver con esto que le comentaba de la reforma judicial. Pues bueno, ya básicamente están integradas estas listas. Y hay muchos personajes muy controvertidos. Fíjese, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, que son básicamente los abogados del Poder Ejecutivo, del gobernador en turno, pues metieron a 11 personas que trabajaban ahí, que es gente del Poder Ejecutivo. 5 para ser magistrados y 6 para ser jueces. Pero no solo eso. Adivinen quién va también, que se le ha dado noticia aquí en Agencia Fronteriza de Noticias. Pues Nahum Rodríguez Chávez, y adivinen quién es él, el secretario particular de la gobernadora Marina del Pilar. ¿Y saben cuánta experiencia tiene en asuntos jurídicos? Pues 1 año. Porque el secretario particular básicamente ve temas de agenda y las minutas y pues de repente cargarle las maletas a la gobernadora. Pues a él, hasta donde sé, lo van a candidatear, no para juez, porque eso obviamente le queda muy chiquito, para magistrado. ¿Ya ve lo que está en juego? Estas fueron algunas de las noticias más importantes nacionales y locales de esta semana. Espero que usted esté mejor y más enterado. Nos vemos aquí en Agencia Fronteriza de Noticias, en nuestro programa dominguero Plaza Cívica, el domingo de la siguiente semana. Aquí lo espero y que esté muy bien.